Hola. Bueno, buenos días, tardes o noches o madrugada. Lo que toque el momento en que se escuche estas notas, esta breve grabación respecto del tema de los obstáculos, las dificultades al momento de escribir. El famoso tema o el clásico título de la ansiedad frente a la hoja en blanco. Imagínense de la época en que había hojas solamente para escribir, ahora podremos llamarle de la pantalla en blanco, pero creo que a lo que nos vamos a referir es a los obstáculos, a los bloqueos a la hora de comenzar a escribir. Como todas verán, a propósito de nuestras primeras invitaciones, hay bloqueos, hay dificultad para escribir. No hay duda. La estudiante universitaria es una persona que está acostumbrada a citar, que está acostumbrada a escribir parciales, trabajos prácticos, etcétera, etcétera. O sea, toda producción escrita en el ámbito de la universidad está asignada por la marca de lo normativo, de lo instituido. No vamos a entrar, tenemos toda una unidad para hacer crítica de eso, en lo que llamamos novelar el fracaso. Lo que nos vamos a referir ahora específicamente a cuáles son los obstáculos que están teniendo, vuelvo a decir, esto es a propósito de que hicimos una invitación a comenzar a presentarnos a través de la letra escrita, a través de la palabra en estado sólido, como yo le digo, y es evidente la inhibición que surge, y es evidente y es esperable en este momento. Vamos a abordarla, tenemos que modificarla porque la cursada, no solamente por estas condiciones excepcionales, sino la cursada de la asignatura, tanto de psicología social como de salud mental colectiva, que es el otro seminario que estoy dictando, requiere de esta forma de escritura que llamamos escritos breves, a la que le adicionamos una fórmula para que comenzamos a pensar lo que es escribir piensa. Escribir piensa, que es una fórmula que hemos copiado de Pascal Quignard, un escritor contemporáneo, francés. Escribir piensa nos parece, de hecho está citado más extensamente en mi trabajo Manifiesto contra Poder, que está en el blog. Escribir piensa, lo primero que nos alerta es de un obstáculo del pensamiento en el ámbito de la universidad, en el ámbito de los estudiantes y de las docentes. ¿No? Esto no solamente nos pasa a los estudiantes, sino también a las docentes. Escribir piensa entonces hace a un primer obstáculo que vamos a llamar del pensamiento. El obstáculo del pensamiento que aparece con la fórmula escribir piensa es que si nos ponemos a pensar lo que vamos a escribir, estamos fritas. Es el primer asesinato de la creatividad. Pensar qué voy a escribir es convocar todo el instituido, los largos años de instituido respecto a la institución del lenguaje escrito que tenemos, y nos hace imposible avanzar en la búsqueda de cualquier idea, de cualquier propuesta, de cualquier imagen, sobre todo de perceptos. Vamos a hablar más adelante de esta creación de Deleuze, que es los perceptos, que son distintos a los conceptos, que también los utilizamos. Entonces, escribir piensa, lo primero que nos dice es que pensar no escribe. Que si queremos abordar esta forma de escritura que le proponemos,
poniéndose a pensar lo que va a escribir, estamos perdidas. Por eso la sugerencia práctica de la pecera, que he dado en otro momento a propósito también del tema de los escritos breves. La pecera es este anotador, por favor, espero tener uno así a mano, es este anotador, pez, los peces son los que están por aquí, algunos de estos peces, vuelvo a leerlos, y todavía continúan nadando, otros flotan panza arriba. Seguramente de los que continúan nadando es posible que sean notas sobre los que vaya a continuar escribiendo. Una de las líneas. Otro de los bloqueos de la creatividad, de las fases asesinas de la creatividad, es emocional, es un bloqueo emocional. Es un bloqueo que está asentado en nuestra dificultad, como digo también en otro escrito, en el mismo Manifiesto contra Poder, está asentado en nuestra dificultad de querernos a nosotros mismos. ¿A quién le va a importar? Nos han enseñado, nos han entrenado en que lo que importa son los pensamientos más lúcidos posiblemente, que están en la biblioteca. Inclusive los sentimientos, cuando pocas veces en el ámbito académico se escribe o se habla de ellos, pero de otros, de otras, no los propios. Y está bien que así sea, porque nos debemos también al estudio de otras autoras y de otros autores que han trabajado para ello y que nos precedieron. Pero eso es solamente lectura. Eso es la cultura en estado de conservación. Nosotros nos proponemos la cultura universitaria en estado de producción. Les invitamos a producir en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje universitario, no a conservar. La conservación está por el lado del estudio, nosotros mismos vamos a dar textos de autores que nos orientan, con los que nos planteamos comunicarnos, conversar, dialogar. No necesitamos citarlos porque están en los libros. Lo que vamos a buscar es si podemos quitar este obstáculo emocional que es esta dificultad de apreciar, de valorar nuestro trabajo en la escritura, de ponernos a escribir, es claramente la necesidad de comenzar a trabajar con estas notas, algo que todavía no es un escrito breve, son notas, lo que vamos a poner en la pecera, como le llamamos a ese anotador, donde ir tomando en distintos momentos las notas de lo que nos llama la atención, de los perceptos, de los conceptos, de las ideas, en distintos momentos. Otro de los obstáculos psicológicos de la estructura, del psiquismo, de la mente, vamos a llamar, es lo que llamamos el superyo académico. Es un obstáculo múltiple, múltiples dimensiones, porque el superyo académico tiene elementos de pensamiento, como los que recién dije, a quién le va a importar. Lo importante es la cita de autor, la referencia de por qué, a propósito de quién digo esto, no, nunca de mi pensamiento, sino siempre de otros, que me dan fundamento. También hay en este superyo académico el entrenamiento en los largos años de instituido de la palabra escrita, ¿no? Muchas veces me he encontrado con estudiantes que nos dicen, yo antes de la universidad o cuando he trabajado con docentes de todos los niveles, antes yo escribía, ahora empecé a escribir informes, trabajos prácticos, no escribo más y no leo. Ese es otro de los obstáculos que trataremos más adelante. El superyo académico lo que hace es infundir al trabajo de la escritura de culpa, permanentemente, aquello que podría ser placentero, de hecho que lo es, quizás la dimensión más potente de la palabra escrita cuando producimos, como cuando leemos, es su vitalidad, ¿no? Por lo menos cuando algo nos conmueve,
en la escritura es porque hay vitalidad, porque hay energía, porque hay deseo puesto como en su expresión pulsional, en su expresión libidinal, porque mueve al pensamiento. Entonces, lo primero que aparece en el super yo académico es un trabajo que lo debo hacer para, es un trabajo alienado, es un trabajo que lo hago para otros, o para certificar, o para meter una materia, o para lo que fuere, pero es para afuera. El super yo es esta instancia que se ocupa de relacionarnos con un mundo normativo, con un mundo de mandatos que inhiben el deseo, que fragmentan el deseo, que nos alienan del deseo de comunicar, del deseo de pensar a través de la escritura. El super yo académico como obstáculo de la escritura aparece cuando lo que nos proponemos decir yo debo, no es yo quiero, no es yo deseo. Pero sobre todo el super yo académico no nos permite sentarnos frente a la pantalla en blanco y comenzar a dejar que las palabras que escribo me vayan diciendo lo que va a seguir. Por supuesto que eso no termina ahí, que yo me ponga a escribir sobre la pantalla lo que va apareciendo y después se lo mandes una paparruchada. Como decía la fake news, me gusta más la palabra de nuestro lenguaje, es una paparruchada, es una paparrucha. Me ponen cualquier cosa. No. Escribir es reescribir. Pero tenemos que empezar por escribir. Y es empezar por escribir, es empezar por escribir notas. Esas notas que van a ir como haciendo una elongación de esa palabra escrita, largos años inhibida, largos años contraída, contrahecha. El otro obstáculo al que quiero referirme hoy es obstáculo, frases asesinas o fases asesinas de la creatividad en la escritura, esto es muy poco importante, no tiene valor. Es un obstáculo perceptivo. Estamos acostumbrados a leer citas, grandes citas. Dijo Freud, ni sabemos cuando dijo, porque lo dijo en alemán, pero bueno, la traducción. Marx, ¿no? Deleuze, ¿no? Lacan, citamos la palabra cuando hablamos de ello, cosas importantes. No nos imaginamos que esos sujetos, que esas sujetas se pusieron a escribir en pantuflas, en la cocina, con frío, capaz que le dolía el estómago, no, si le dolía mucho no se podía escribir. En una situación de precariedad emocional o de angustia, una idea que primero le salió de una manera completamente, seguro, desprolija.